Buenas tardes, con ustedes Manuel Fernández. Bienvenidos a mi canal de historia contemporánea. No por primera y posiblemente no por última vez, quiero hablar hoy sobre el tema de los fondos soberanos rusos congelados en Europa. Hace muchos meses que escuchamos voces que piden la confiscación, o, aunque no lo digan de esa manera, que la Unión Europea se apodere de esos fondos soberanos y los utilice para continuar financiando la guerra en Ucrania. Digamos que una cosa es congelar una cuenta, que es una práctica aceptada, y otra cosa es confiscar, apropiarse de los fondos que contiene esa cuenta. Cuando empezó la invasión de Ucrania en febrero de 2022, había como unos 300.000 millones de euros en fondos soberanos rusos en Europa. La mayor parte de ese dinero estaba depositado en una entidad financiera llamada Euroclear, que tiene su sede en Bélgica. Dado que la guerra entra ya en su cuarto año, los Estados Unidos se han desentendido bastante del problema ucraniano. Quieren pasarle esa patata caliente a los europeos. Europa pues no tiene más dinero disponible para arrojarlo a ese pozo sin fondo que es Ucrania. Y por eso se plantea la alternativa de utilizar los fondos rusos. El mes de septiembre, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, hizo público un plan que dijo que había elaborado ella misma, cosa que a mí no me tranquiliza en absoluto, no sé a ustedes, cuyas líneas maestras son más o menos las siguientes. Bien, se parte de la base de que cuando termine la guerra, Rusia deberá pagar reparaciones de guerra a Ucrania y que utilizará los fondos congelados para hacer efectivo este pago. Con el permiso de ustedes, eso es futurología pura. Sí, examinamos casos anteriores en el que un país ha pagado reparaciones de guerra a otra, pues siempre es el vencido el que paga reparaciones al vencedor, y el montante de las reparaciones se fija en un tratado de paz que es aceptado por ambas partes. Esto le ocurrió, por ejemplo, a Alemania en el Tratado de Versalles, que puso fin a la Primera Guerra Mundial, y le volvió a ocurrir en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, las proyecciones de la Unión Europea, para empezar, se basan en una derrota rusa y un tratado de paz que será firmado por Rusia, en el que Rusia acepte su derrota. Esas proyecciones no tienen ninguna base. Lo que observamos en los campos de batalla es un deterioro progresivo de la situación del ejército ucraniano, que tiene enormes dificultades para conseguir hombres con los que reemplazar las bajas que sufre. Y, por otra parte, una disminución de la ayuda norteamericana, que fue muy generosa durante la presidencia de Biden, pero no así en el presente año, cuando se inauguró la presidencia de
Trump. Trump, su filosofía consiste en decir que si Ucrania quiere armas, que muy bien que las empresas americanas les facilitarán armas, pero que los europeos, que son los primeros a los que concierne el problema, deben pagar esas armas. Y los europeos que ya no saben de dónde sacar el dinero, pues han pensado en apoderarse, apropiarse, robar los fondos rusos congelados en Bélgica. ¿Cómo? El gobierno belga, el primer ministro de Weber en concreto, se opone a la confiscación de los fondos y a cualquier medida que pueda ser posteriormente interpretada como una confiscación, porque Bélgica será el primer país en pagar las posibles consecuencias de esta maniobra. El plan de Úrsula evita la palabra maldita confiscación. Dice que los fondos soberanos rusos se utilizarán como garantía de un préstamo a Ucrania que tendrá un monto de unos 140.000 millones de euros. Entonces, no sé si yo me apropio del dinero que está depositado en la cuenta bancaria de una persona, o yo utilizo ese dinero para garantizar un préstamo que yo le concedo a mi amigo Perico, el de los palotes. Bueno, la diferencia para el perjudicado pues no es muy grande. Ahora bien, el gobierno belga ha dicho que para tocar ese dinero, el conjunto de la Unión Europea debe comprometerse a responder solidariamente de las posibles consecuencias. Y ha hecho notar que las posibles consecuencias pueden ser muy superiores a la cantidad que se pretende utilizar. Esto no es difícil de comprender. Si yo le cojo a usted dinero de su cuenta bancaria o lo utilizo para garantizar un préstamo a un tercero y vamos a los tribunales, yo a usted voy a tener que pagarle más de la cantidad que haya utilizado indebidamente. Voy a tener que indemnizarlo. Entonces, sabe Dios cuál puede ser el monto de esta indemnización. También dice aquí la genial Úrsula. Dice, bueno, no hay por qué preocuparse de eso porque la Unión Europea no tiene por qué aceptar ninguna decisión que tenga lugar fuera de la Unión Europea. Esto es muy discutible. ¿Por qué razón? Porque existe un tratado sobre relaciones financieras y relaciones comerciales de Bélgica, Luxemburgo y lo que era entonces la Unión Soviética. Y este tratado vincula en la actualidad a la Federación Rusa. El tratado dice que, caso de que haya diferencias entre las partes, pues ofrece a la parte que se sienta perjudicada distintas probabilidades de arbitraje. Y una de ellas es que ambas partes se sometan a la Comisión de Derecho Mercantil de las Naciones Unidas. Entonces, si los rusos van a las Naciones Unidas para protestar, van los europeos a decir que ellos no aceptan las decisiones de las Naciones Unidas. Van a hacerlo. No sé. Otro problema es que semejante medida supondría la
unanimidad de todos los países miembros de la Unión Europea. Y hay por lo menos uno, Hungría, que seguro que no va a votar a favor. Hungría ya sabemos el papel que está jugando últimamente. Víctor Orbán, primer ministro húngaro, pues ha hablado con Putin y con Trump y les ha ofrecido a ambas partes que se reúnan en Budapest para negociar una solución, un final del conflicto. Entonces, Víctor Orbán seguro que no va a sabotear estos esfuerzos de paz, participando en lo que desde el punto de vista ruso sería un robo descarado de sus activos. Pero la Unión Europea no piensa detenerse ante eso. Dice que hay mecanismos, que yo no sé cuáles son, en los reglamentos de la Unión Europea que permitirían tomar una decisión de este calado por mayoría, sin que fuese necesaria la regla de la unanimidad. Ahora, pongamos que esta reunión en Budapest entre rusos y americanos da sus frutos, que Trump de una forma u otra convence a Zelensky para que firme la paz con los rusos y que en esta paz no se dice nada sobre reparaciones, que ambas partes renuncian a reclamar reparaciones a la otra. ¿En qué situación queda la Unión Europea? Pues que tiene que devolver con carácter inmediato los fondos rusos bloqueados, porque ya no existe ninguna justificación para seguir reteniéndolos. Y si se los ha gastado, la única forma de pagar pues sería vía impuestos, subiendo los impuestos a todos los contribuyentes europeos para hacer frente a este gasto, es decir, subiéndole los impuestos a usted. A mí no, porque no soy residente en la Unión Europea. También otro país que no está demasiado convencido del asunto es Italia. Italia, ¿cuál es su situación? Pues que tiene una deuda que se aproxima al 140% del Producto Interior Bruto. Es la deuda más alta, la segunda deuda más alta en la Unión Europea. La primera es Grecia. Entonces, sí, Italia tiene que garantizarle a Bélgica que se hará cargo de la parte que le corresponda de los fondos que se quieren entregar a Ucrania, pues su deuda aumentaría aún más, lo que, dada su situación, no hace ninguna ilusión al gobierno italiano. Entonces, ¿cuál es la solución que le ofrece la Comisión Europea? Dice, bueno, esa deuda se te anotaría como contingencia. Si yo, por ejemplo, guardo una cantidad de dinero para reponer bombillas cuando se vayan fundiendo, pues esa cantidad solo me contabilizaría como un pasivo. Cuando cada vez que se fundiera una bombilla, pues el precio de la bombilla se sumaría a mi pasivo. Pero, ¿quién me garantiza que no se van a fundir las bombillas dentro de 5 minutos? ¿Quién garantiza que la guerra de Ucrania no vaya a terminar el mes que viene? Aquí la verdadera disyuntiva a la que se enfrentan los líderes europeos es que solo tienen dos opciones: o proceder al
a la confiscación, al latrocinio, a la apropiación de los fondos rusos o darse por vencidos en el tema de Ucrania. Decir que no hay dinero en Europa para seguir sosteniendo a Zelensky. ¿Qué es lo que ha dicho Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo? Ha dicho que cualquier iniciativa que se tome debería ser coordinada, concertada con los países del G7, el grupo de países más industrializados, más ricos de Occidente. Entonces, con Australia y Canadá no parece haber problema, están de acuerdo. Pero Estados Unidos es otra cosa. Estados Unidos, ¿cuál es su situación? Supongamos que los europeos se salen con la suya y se meten el dinero de los rusos en el bolsillo. Esto provocaría, por supuesto, una crisis de confianza entre todos los países que tengan inversiones en Europa. Pensemos, por ejemplo, en los países árabes del Golfo, Qatar, Kuwait, Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos. ¿Qué es esto? Si, por ejemplo, yo el mes que viene considero necesario invadir un país vecino o tengo un conflicto con Israel y bombardeo Tel Aviv o cualquier cosa, estos señores me pueden decir que mis actos son ilegales, son contrarios al derecho internacional, no sé en cuánto, y me pueden congelar mis fondos y a partir de ahí apropiarse. No, yo me llevo mi dinero. ¿Y dónde se lo puede llevar? Pues, por ejemplo, a Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos, por un lado, ha incitado a los países europeos a que hagan uso de los fondos rusos para comprarles armas a las empresas americanas. Pero, por otro lado, Estados Unidos tiene también 7.000 millones de fondos rusos y no ha dicho que vaya a hacer uso de ellos ni que vaya a confiscarlos. No. Estados Unidos puede estar calculando que las inversiones que recibirá de países que retiren sus fondos de Europa pues son mucho más valiosas que 7.000 millones. Y otro país que se ha sumado a la postura de Estados Unidos y no ha dado su bendición ni su apoyo ha sido Japón, porque se encuentra en la misma situación. Sí, hay una retirada masiva de inversiones de Europa, pues a Japón le tocará algo, saldrá también beneficio. Total, que esto, que tal vez pase a la historia como el robo del siglo, me parece mucho más probable que pase a la historia como la chapuza del siglo. Y que la cosa termine de hundir a Europa en la miseria, que es un camino que ya se inició desde el principio del conflicto. Europa ha dejado de comprar gas y petróleo ruso. Ahora se lo está comprando a Estados Unidos a un precio mucho más elevado, con lo que su industria ha perdido competitividad. Se ha comprometido también a un acuerdo comercial desfavorable con los Estados Unidos
por el que los productos europeos pagan aranceles del 15% y los productos norteamericanos no pagan nada. Europa se ha comprometido, por lo menos eso ha dicho la Ursula von der Leyen, que no tiene ninguna autoridad para comprometerse a nada, porque eso de invertir fue una decisión personal de los ciudadanos, de las empresas, a invertir una cierta cantidad en Estados Unidos y a comprar mucho armamento americano. También los países europeos han acordado que van a aumentar su gasto militar hasta el 5% del Producto Interior Bruto. Ojo, del Producto Interior Bruto, no del presupuesto. Y tienen además, también tienen proyectos de transición energética y otros asuntos. Todo esto va a suponer una carga financiera considerable. Lo único que necesita Europa en estos momentos es que a todo esto se le añada una deuda de 200-300 mil millones de euros con Rusia, que sea por decisión de las Naciones Unidas o de la justicia belga o de quien corresponda, sea de obligado e inmediato. Todo ello para una causa perdida, como es la guerra de Ucrania. Muchas gracias por su atención. Si les ha gustado este vídeo, pues denle al botón me gusta, compártanlo, suscríbanse al canal, en fin. Ayúdenme de alguna de estas y les quedaré